días y bienvenidos otra vez a nuestro podcast. Estoy aquí con mi mamá para compartirles nuestro segundo capítulo. Y hoy día vamos a hablar de las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer o de la nueva medicina germánica, ¿no? Estamos ahora en nuestras plataformas de YouTube y Spotify. Entonces, por favor, ahí dan like, comparten, difunden, porque como les dijimos en el capítulo anterior, la idea del podcast es seguir difundiendo esta información que creemos ayuda a sanar y es muy buena, muy útil para todas las personas que quieran mejorar su vida, sanar y mejorar, ¿no? ¿Cómo estás, mami? Bien, bien. Yo tengo la página de Lumiac en Instagram y en Facebook. Así, Lumiac, ¿no? Sí. En donde desde el 2020, debido a la situación que vivimos, grabamos videos, ¿no? Y fue para mí una grata experiencia. Y ahora hacer estos episodios, estos capítulos, es diferente, pero bueno, ahí vamos. Sí, lo diferente es lo que marca este 2023. Les contamos así con toda sinceridad y emoción que los cambios lo percibimos, lo vemos, porque este es un año así de transformaciones profundas. Así que bienvenido todo lo bueno, todo lo nuevo también. Y sí, por favor sigan en Lumiac a mi mamá, que Lumiac es el espacio donde ella difunde su información, ¿no? Todos los conocimientos, todos los aprendizajes que ella ha tenido, y a través de Lumiac la pueden también contactar de manera personal, individualizada, y si quieren algo más especial para ustedes. Y como les decíamos, el tema de hoy son las 5 leyes biológicas en la nueva medicina germánica. Entonces hemos encontrado ahí ya, sobre todo yo que tengo que estudiar un poquito más porque ella, claro, ya lo conoce, cuáles son estas 5 leyes, ¿no? La primera ley, les contamos, es la que se llama la ley férrea del cáncer, que tiene que ver con un shock inesperado que ocurre en la vida de las personas y a consecuencia de esto se origina una enfermedad. ¿Cómo es esta primera ley? Lo que pasa es que el doctor Hammer trabaja en una institución ¿no? en medicina en Alemania y tiene a su alcance más de 20.000 pacientes, ¿no? Tiene también tomografías para revisar, muchísimas. Y hay que decir que él había tenido también una historia propia en donde pierde un hijo de manera inesperada, ¿no? Porque muere muy joven, de 16 años, y luego al poco tiempo, un lapso de unos 3 o 4 meses, su esposa tiene un cáncer de mama y él un cáncer de próstata. Entonces él, como buen alemán, no se queda con esa historia porque es médico, porque es teólogo, porque es el jefe de medicina interna. Entonces él se pone a investigar y llega al descubrimiento de estas leyes, porque son leyes biológicas. Y lo que hay que entender es que nosotros como seres humanos también pertenecemos al reino de mamíferos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿por qué a su esposa le dio un cáncer de mama? Porque la mujer pues alimenta a su hijo con, ¿no? los pechos, y entonces al perder a su hijo de manera inesperada y además de una manera pues demasiado que causó mucho dolor a la familia, ¿no? Entonces él investiga en ese hospital, investiga si hay mujeres y qué historia tienen. Y él descubre que todas las que tenían cáncer de mama y era una mujer diestra, tenía el cáncer en el pecho izquierdo. Entonces, la primera ley se ve reflejada en esta historia, en esta realidad en la que un impacto en nuestra vida, ¿no? que ocurre de manera inesperada, se refleja luego en nuestra salud, ¿no? Y en una parte específica del cuerpo, porque se ha vivido de esa manera, el shock. Porque Hammer lo tiene en la próstata. Porque la próstata es de donde están los espermatozoides con los que se procrean los hijos. Y él pierde un hijo. Entonces, él hace una comprobación de cada una de las leyes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la medicina embrionaria.
¿no?, de las fases de crecimiento del feto, ¿no?, en los 9 meses. ¿Qué se desarrolla primero, ¿no? Y la primera fase es, yo le llamo las necesidades biológicas, porque también lo menciona Hammer, que es respirar, beber, comer, reproducirse. Entonces, en esos meses del embrión se está desarrollando el órgano para respirar, el órgano para beber, el órgano para comer y, desde luego, reproducirse, ¿no? Entonces, cuando la persona viene y dice, yo tengo un problema de asma, yo tengo un problema de próstata, yo tengo un problema de cáncer de seno, entonces ya sé en qué capa embrionaria ha ocurrido, ¿no?, el impacto. Entonces son leyes biológicas porque están relacionadas con este cuerpo físico, biológico, que tiene un funcionamiento que ya ampliamente estudiado por la medicina, su funcionamiento, sus cambios, ¿no?, se alteran con este shock, ¿no? El shock biológico, y justamente vivido de manera inesperada, en soledad y sin probable solución. Inesperada, en soledad y sin probable solución. Obvio, eso es un shock de todas maneras, ¿no? Segunda ley. La segunda ley nos habla del carácter bifásico, o sea, de 2 fases de las enfermedades. ¿Cuáles son esas 2 fases? En medicina, antes de que Hammer descubriera estas leyes, ¿no?, se hablaba de las enfermedades calientes y las enfermedades frías. Entonces, su fase fría, su fase caliente, entonces es cuando hay proliferación celular. En eso. Yo, como no soy médico, solamente sé que la persona va a venir por ejemplo, si viene con la fase activa, ¿no?, la fase caliente, no está con la fiebre, está con proliferación celular. Y la mayoría de las personas vamos a acudir al médico cuando está en esa fase. Y para las leyes biológicas, esa es la fase de solución. Ya está, o sea, todos los microbios, los gérmenes están ya al servicio de tu biología para sanarte, y no como lo ve todavía la medicina anterior a las leyes de Hammer, que es un ataque. Qué interesante que esta nueva visión, ¿no? Ya desde los virus, las bacterias, los bichos están a nuestro servicio y no nos atacan, ¿no? Súper interesante. Entonces, la primera fase, fría y caliente, ¿o cómo es al final? Las fases son porque la persona ha tenido este shock, ¿no?, este shock que ha vivido, y entonces la persona, Hammer se dice, ¿no?, nos enseña que hay la triada biológica. La persona vive el shock, entonces inicia esta fase de pensar, ¿por qué pasó esto? ¿Esa fase tiene un nombre? Ya eso es lo que le está ocurriendo, ya, ¿no? La fase, como decir, caliente, ¿no? Ya. Y luego la persona, cuando entra en fase de solución, ¿ya? Entonces ya se calma, tiene sueño, ¿no? Y ahí, entonces, lo que se dice en medicina, la proliferación celular, ¿no? Entonces van a venir virus, bacterias, hongos a comerse, ¿ya? Entonces, primera fase, sí. Primera fase, el shock, el conflicto, Sí, fase caliente. Y segunda fase, se enfría, pasa, ¿no? Se descansa la persona, ¿no? Tiene sueño, ¿no? Quiero dormir, pero ahí ya está en proceso de solución. Sin embargo, como hay la proliferación celular, se manifiesta un síntoma. Sí, un síntoma, y ahí la persona acude al doctor, y entonces, usted tiene una infección, ¿no? En sus pulmones, en su garganta. Bien. Pero es simplemente, si es en su garganta que tiene ahí una infección, no pudo hablar, ¿no? Bien, y así esta correspondencia con los órganos la vamos a seguir profundizando, pero esta es una introducción, una manera de ir acercándonos, ¿no? La tercera ley entonces es el sistema ontogénico de las enfermedades. Ontogénico, de repente suena un poquito difícil la palabra, pero tiene que ver con origen, ¿no? Sí, con el origen. El origen significa que ¿cómo llega Hammer a descubrir esto, ¿no? Lo que les mencionaba, la parte embrionaria, lo que se va a ir formando. Como nosotros somos, digamos, un condensado de todo el proceso evolutivo. Entonces, ¿qué pasa cuando deja de estar las células o los primeros seres salen del agua
y van a tener que respirar. Pues hay que crear, ¿no?, la herramienta biológica que permitirá estar en este nuevo ambiente, respirar. Entonces, si la persona ha presentado, ¿no?, ya nosotros, ¿no?, un problema de pulmón en la parte de alvéolos pulmonares, es justo esa dificultad. La persona ha vivido entonces una situación de cambio a un sitio donde no puedo respirar. Entonces, y así con cada cosa. Entonces, lo que queda claro es que la medicina embrionaria permite el mapeo que está en nuestro cerebro, ¿ya? En nuestro cerebro está cada una de las fases, ¿ya?, del proceso de crecimiento de todos los seres. No solamente estos 9 meses condensa pues todo un proceso biológico de millones de años. Ustedes han visto en los libros de biología cómo hacen ¿no?, el estudio comparado de las especies, y nuestros esqueletos o nuestros embriones en determinado punto del desarrollo parecen lo mismo, ¿no? Es un renacuajo, pero también es un ser humano. Es un ser humano que entonces está hay mucha similitud, porque la base biológica es esencialmente... Es lo que nos dice en qué parte se va a enfermar, ¿no? Lo que pasa es que nosotros los seres humanos tenemos una educación que nos dice esto no puedes hacer, ¿no? Mientras que los mamíferos, por ejemplo, ¿no?, si no tuvieron a esta pareja, ¿no?, harán el shock, por ejemplo, ¿no?, de una pequeña infección vaginal, si se trata de una mujer, de una hembra, y luego, ¿no?, pasan a fase de sanación y habrá otro macho, y así. En cambio, nosotros los seres humanos tenemos una educación que nos dice esto sí está bien, esto no está bien, ¿no? Y eso no es lo biológico, pero la biología va a mandar a la hora que se presentará lo que le llamaremos enfermedad. Sí, esto es bien importante porque nosotros somos seres biológicos, no podemos negar esta parte biológica, física, humana que todavía tenemos, no, gracias, cuerpo. Pero al mismo tiempo también somos seres sociales, culturales, ¿no? Que vivimos en ciudades, que vivimos en familias, que tenemos vínculos, pensamientos, sentimientos, y todo eso termina al final afectando o influyendo en nuestra biología, ¿no? Pero bueno, pasemos a la tercera ley, que es el sistema ontogénico de los microbios. Esto ya tiene que ver con el origen. Lo que hablamos, ¿no? Justamente que va a haber virus, hongos, bacterias, solucionando lo que vivió esa persona, que lo vivió, pues como mencionaba, ¿no?, una infección vaginal, ¿no? Entonces vienen le dicen infección vaginal, pero ya es solución, ¿no? Porque no se concretó su relación con el macho, o lo vivió de manera sucia, ¿no? Muchas veces esto que dicen, presentan con frecuencia las mujeres, ¿no? Y lo presentan cuando se han enterado que el marido les ha engañado, la pareja les ha engañado. Entonces, la solución biológica que le da su cuerpo es proliferación celular, porque no quiero que esto, que es un sexo sucio, entre en mi interior. Entonces, los virus, las bacterias, los microbios aparecen en respuesta para solucionar una enfermedad, ¿no? La biología está dando una respuesta a lo que la mente de la persona le ha dicho, ¿no? O sea, yo no quiero volver a tener sexo con esta persona porque eso es un sexo que para mí es sucio. Sí, estamos en las leyes biológicas, entonces estamos hablando también de enfermedades que responden a esta naturaleza, ¿no? A una situación biológica, pero sabemos que existen otro tipo de enfermedades, como las enfermedades mentales, por ejemplo, ¿no?, que tienen otro contexto, otra realidad, que lo veremos más adelante en otro capítulo. Pero pasaremos ahora, ya han quedado claras estas 4 leyes, a la quinta ley, que se conoce como la quinta esencia, porque nos ayuda a comprender para qué nos enfermamos, para qué. Uno siempre que se enferma dice, ¿por qué me pasa esto? Es un sufrimiento, es una cruz, es un castigo, pero en realidad no es tanto así. No, para nada, ¿no? Entonces, cambia totalmente ese pensamiento de que ha habido un ataque externo, ¿no? Si la mujer, por ejemplo, mencionaba el ejemplo anterior, ¿no?, de que ha tenido una infección vaginal, entonces el maldito desgraciado es el que me engañó, ¿no? Pero no. Ahora, comprendiendo esta ley de la quinta esencia, es
por qué o para qué yo me he sintonizado, estoy con esta persona, ¿no? ¿Qué pasó antes de que yo enfermara para que él se acercara a otra persona? La persona se tiene que hacer esas preguntas, ¿no? ¿Para qué y no por qué? ¿Por qué me enfermé? No, sino ¿para qué me enfermé? O sea, ¿para qué vino esta infección vaginal? O sea, parece, ¿no? Que la cosa es más bien que tiene una función, tiene un rol, tiene una utilidad, aunque no parezca, amigos, amigas, aunque en ese momento de dolor y malestar, porque estar enfermos no es agradable, la reflexión o el trabajo que tenemos que hacer es procurar encontrar cuál fue esa emoción, ese momento, esa circunstancia que estoy intentando solucionar a través de esta enfermedad. Entonces los microbios, como decíamos al inicio, se vuelven nuestros aliados porque nos están ayudando a expresar y a reflejar un poco eso. Y esa es la quinta ley, la esencia de preguntarse el para qué me enfermé y no por qué me enfermé, porque la pregunta por qué me lleva hacia afuera y digo porque me engañó o porque me atacó o porque, sí, me contagié, no me cuidé, no, sino el para qué me lleva hacia adentro a reflexionar sobre mí. Por eso le dice quinta esencia. Sí, y nos hace responsables de nuestra salud, de nuestra realidad, arquitectas y arquitectos de nuestro destino y nuestra vida, ¿no? Entonces nos quedamos con esa reflexión y ese mensaje. Hoy día hemos visto las 5 leyes biológicas, la primera que tiene que ver con este shock inesperado, ¿no? La segunda, que es el carácter bifásico, la enfermedad se va dando en 2 fases, ¿no? La tercera, que es el sistema ontogénico de enfermedades, ¿no? ¿Por qué se originan? ¿De dónde nacen? ¿Cómo surgen? El sistema ontogénico de los microbios, igual, cuál es su origen, y lo que acabamos de hablar, la quinta esencia, el para qué, no nos preguntemos por qué, sino para qué estoy aprendiendo en esta circunstancia. Muy bien, entonces ahora nos vamos ya despidiendo de este segundo capítulo, esperamos que lo hayan disfrutado como nosotras, y les recomendamos que revisen la información que puedan encontrar en las redes. No es fácil la bibliografía, los libros o revistas, pero hay mucha información sobre los estudios de Rick Hammer, que es médico, ¿no? Sí, que impulsó la nueva medicina germánica. Sí, que hace el descubrimiento de las 5 leyes, ¿no? Por lo que le pasó, ¿no? Esta situación de perder a su hijo y tener un cáncer de próstata a él y uno de mama a su esposa, ¿no? No ha sido aceptado, como mencioné en el primer episodio, porque hay intereses pues que no le conviene, ¿no? Pero nosotros queremos que todas las personas aprendan. Sí, esto. Y el mundo está cambiando, la información se está difundiendo y por favor, por eso también difundan este programa a quien crean que lo necesite, que sea de utilidad, y súmense a esta comunidad porque estamos sanando con mamá. Así que nos vemos en la próxima.